Bueno, muy buenos días a todos y todas. Sean bienvenidos a este sexto encuentro de docentes de Bachillerato Internacional. A nombre de el señor Shigeru Nakasato, gerente general de Casio México, y del licenciado Alfredo Cano, gerente comercial de Casio México, así como del programa académico Gakuhan, el cual tengo el gusto de coordinar. Quienes ya nos han conocido, Gakuhan es el programa académico que tiene Casio en cada uno de sus sedes. En México soy la coordinadora y bueno, realmente como bien lo digo, soy coordinadora de un grupo de docentes y de investigadores e investigadoras en distintas áreas como son matemáticas, matemática educativa, y nos hemos ampliado a aspectos, digamos, ya más tecnológicos, ingenierías, economía, física, química, biología. Y como lo han visto en la primera sección de este encuentro, que fue el día de ayer, viernes 19 de junio del 2020, tuvimos actividades de ciencias y hoy toca a actividades de matemáticas. Es decir, somos una red que estamos colaborando, debatiendo, gestionando nuevos proyectos académicos de todos los niveles educativos, desde educación básica hasta superior y posgrados, y en sus distintas modalidades. La tecnología Casio es una herramienta que estamos utilizando para promover desarrollos de pensamiento en todas las áreas del conocimiento, no solo de matemáticas, y para todo el tipo de tecnología o distintas modalidades de tecnología que tenemos, que pueden ser desde calculadoras científicas hasta graficadoras, software, eh, la idea de aula virtual, lo que es un laboratorio tecnológico, calculadoras, software, aplicaciones de celular, proyector, y bueno, tenemos una diversidad de actividades que podemos estar desarrollando con esa tecnología. Gracias a este programa académico estamos desarrollando con ustedes encuentros de docentes de Bachillerato Internacional. Importa saber que este encuentro es exclusivo para ustedes, para Bachillerato Internacional. Ustedes tienen una manera propia de ver las actividades, de trabajar con los estudiantes, de evaluar. Y nosotros no quisimos hacer, digamos, bueno, más bien, perdón, quisimos hacer un encuentro específico para ustedes de acuerdo a las modalidades y exigencias que tienen de sus campus. Y también contamos, precisamente por eso, con 4 tutores que además de ser conocedores y usuarios de tecnología Casio, son pertenecientes a su comunidad. Son profesores que conocen su realidad, que conocen sus exigencias y desde ese punto les ofrecen actividades innovadoras con el área de ciencias y de matemáticas. Como les mencionaba, este encuentro tiene 2 días. El día de ayer, viernes 19, estuvimos con actividades de ciencias. Hoy día, sábado 20 de junio, tenemos actividades para el área de matemáticas con 2 webinars. Tenemos al día de hoy 137 docentes inscritos, los 4 tutores que han participado de entre ayer y hoy. Y es la primera vez que vamos a trabajar de manera virtual. Siempre hemos trabajado de manera presencial en la Ciudad de México o Estado de México como un campus, digamos, una sede que sea céntrica, pero es la manera, en este momento es la primera vez que trabajaremos de manera virtual y vamos a ver cómo lo vivimos, sobre todo quienes ya han participado de manera presencial en otras ediciones. Ese es el programa que ya recibieron ustedes por correo. Solamente quiero comentar que vamos a iniciar con el taller El apoyo de la calculadora graficadora Casio FXCG50 en tiempos de contingencia para el IB, a cargo de la maestra en ciencias Susana Pacheco Campos. La maestra Susana Pacheco es graduada como ingeniera informática en la Universidad de Camagüey, Cuba, donde se desempeñó como profesora de matemáticas durante 7 años en carreras de ingeniería. En la propia Universidad de Camagüey obtuvo el título de maestra en ciencias con especialidad en enseñanza de las matemáticas. En el periodo del 2015 al 2018 cursó en el Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAB IPN México la maestría en especialidad matemática educativa, la cual defendió con éxitos, y en ese mismo periodo ingresó como colaboradora académica para el proyecto de Casio Académico. Ella es actualmente profesora de Bachillerato Internacional y ha impartido talleres sobre el uso de la tecnología Casio y de la graficadora en clases y exámenes BI. Sin más por el momento, entonces vamos a darle la palabra a la maestra Susana. Muchísimas gracias, Claudia. Muy buenos días a todos. Qué alegría, por lo menos por este medio, poder volvernos a ver con los que estamos repitiendo, y pues bienvenidos a todos los que se incorporan con nosotros
por una primera vez. Qué maravilla, 88 personas conectadas. Creo que incluso hasta en todos los encuentros anteriores, pues tenemos que reconocer la cantidad que pudieron, que debido a la situación que estamos pasando en estos momentos, la oportunidad de acceder a este tipo de taller. Los que han estado presentes en otros momentos saben que en vivo, pues podíamos en ese momento ir trabajando con la calculadora. Si tenían alguna duda con alguna tecla, presionar o algún paso, pues lo veíamos en el mismo momento. Pero ahora, como bien dijo la doctora Claudia, este taller pues se va a grabar y cualquier duda en específico de la calculadora, ustedes van a poder verlo en el video, pero no duden de si hay alguna situación o algo en específico que quieran comentarme del tema que se está viendo de la IB Matemáticas, pues me lo pueden decir en su momento. Les pido porfa que si me quieren decir algo, pues sí aprendan el micrófono a esa persona y me lo comenten rapidito, porque al estar presentando, pues no voy a, presentando todo con la presentación y la calculadora a la vez, se me va a dificultar ver si en el chat escribieron algo. Entonces, voy a ver. Disculpen, ¿ya se está mostrando? Es que no veo a mí que se esté mostrando algo. Sí, ya tu PPT. Puedes poner en modo presentación. Perfecto. Bueno, pues mientras va cargando, como bien dijo la doctora Claudia, lo que veremos hoy es fundamentalmente cómo la calculadora graficadora Casio FX G50, que es la que estamos utilizando desde hace algunos encuentros atrás y que en los colegios ya también estamos recomendando que sea de su uso por las nuevas actualizaciones que tiene en su software para poder trabajarlo, pero fundamentalmente cómo nos puede apoyar en estos tiempos de contingencia para la IB. O sea, ya sabemos que los estudiantes van a necesitar de una cuestión llamada pues tiempo para ellos, para no estar todo el tiempo, valga la redundancia, pues dedicándose a resolver una cantidad de ejercicios que en su momento pensamos que es la necesaria para que se puedan apropiar del conocimiento, pero que con el uso de la calculadora van a poder pues agilizar en un proceso que tal vez se les demoraría con el objetivo final real de que es la entrega de un significado a esos resultados. En estos tiempos todos conocemos que debido a esta situación con el coronavirus, la pandemia, los colegios decidieron que pues tendría que ser todo en línea. El IB no quedó atrás, por lo tanto se estableció toda una rutina que ya era pues levantarse, asistir a las asesorías, realizar las tareas, a volver a acostarse y así según la cantidad de asignaturas que se presentara según el programa. Esto hizo que nos tuviéramos, por lo menos en mi caso muy personal, considero de que pues el trabajo aumentó porque ya no solamente estaba preparando una presentación con simples estrategias para poder trabajar con los estudiantes, también teníamos que evaluar diariamente, teníamos que hacer asesorías, que en su caso pueden que haya sido algunos colegios, los grupos enteros, pero en otros casos, como el colegio ATIT, que es al que pertenezco, se decidieron tomar asesorías con pequeña cantidad de estudiantes, no el grupo entero, como para poder llegar con mayor claridad a ellos. Esto generó la necesidad de pues, crear herramientas de apoyo, ya fueran videos generados por nosotros mismos, antes de, pues, ya que nos dijeran que no íbamos a regresar más al trabajo, o con apoyo de la tecnología, de las computadoras, grabando videos o los propios videos que la situación actual pues generó mayor
producción de videos tutoriales para el trabajo con la materia del grupo 5 matemáticas, pero el uso de la calculadora en estos tiempos fue fundamental. En el caso, lo digo fundamentalmente por el tema en el que estábamos en mi colegio impartiendo, el tema estadística, que verdaderamente es un tema, estadística y probabilidad, que los estudiantes adoran nada más por el simple hecho de las facilidades con la calculadora que tienen, que es pues poner los números y ya obtener un resultado. El objetivo que siempre queremos llegar es que al obtener ese resultado le asignen un significado, no es obtener un número por obtenerlo, sino que qué quiere decirnos. Actualizando, vamos a recordar que los programas de estudios matemáticos Standard Level, Matemáticas, Standard Level y High Level, pues este fue su último año. Los estudiantes de 12avo que ya concluyeron, pues fueron los últimos que presentaron, por lo menos acá, estos programas, y por lo tanto le damos las bienvenidas al programa Matemáticas, Análisis y Interpretación, Aplicaciones e Interpretación, perdón, en este caso estándar y high level. El colegio ATIT específicamente, este fue en el que los estudiantes seleccionaron para trabajar, pero cualquiera que fuera este, y vamos a llamarlo MAI, a partir de ahora voy a mencionarlo como MAI, ya que en el taller que muchos pudimos recibir en el TEC del taller del IB, el propio tallerista decía de que el IB se considera por encantarle todas las abreviaturas y por lo tanto en vez de aplicaciones e interpretación, pues ya se identificaba como MAI. Ya fuera este o cualquiera de los dos programas, que estos no son los dos únicos, pero es lo que, reitero, está trabajando el colegio, el uso de la calculadora es fundamental. Incluso en los documentos de apoyo que brinda el IB para matemáticas, aplicaciones e interpretación, comenta de la necesidad de los medios tecnológicos para que los alumnos exploren y elaboren modelos matemáticos. El uso de medios tecnológicos los va a ayudar a ellos en una cuestión para una habilidad importante en las matemáticas, para cumplir objetivos de evaluación, y algo que considero fundamental a la hora de la evaluación en sí, evaluación que estos estudiantes de MAI van a presentar y va a ser una primera evaluación en el 2021, esperemos que sí pueda ser realizada y que signifique que estemos en el colegio y demás. Los evaluadores consideran, y los exámenes se hicieron con una cantidad de preguntas que los estudiantes inicialmente van a siempre estar diciendo que como en 1 hora y media van a hacer 15 ejercicios. Bueno, pues esa cantidad de ejercicio está preparada ¿para qué? Para que los estudiantes puedan usar la calculadora y ganen en tiempo. Por eso nos comentan aquí que los examinadores dan por sentado que todos los alumnos tienen una calculadora de pantalla gráfica. No es solamente tenerla, es poder utilizarlas. Por lo tanto, ¿para qué y por qué es importante el uso de las calculadoras graficadoras? Uno, pues estamos trabajando con tecnología, estudiantes que lo motivan mucho la tecnología y que en el salón de clase no van a poder utilizar su teléfono. Vamos a desarrollar el pensamiento con esa asignación de significado a un resultado que obtienen de un medio y pues la facilidad de impartir contenidos donde solamente harán uso de la calculadora, que como le comentaba, los temas de estadística les fascinan por eso, poder hallar un valor de un coeficiente de correlación momento-producto Pearson, en vez de hacerlo con la fórmula, poder poner todos los valores que le pongan en la tabla en 2 listas y hallar no solamente R, hallar también la ecuación de la recta y poder utilizarla para predecir a futuro. Lo mismo con chi cuadrado, como un ejercicio de bondad de ajuste que veremos hoy también. Por lo tanto, vamos a iniciar con las actividades con la calculadora para graficar. En el mapa conceptual del MAI Standard Level, específico Standard Level, en el tema de aritmética y álgebra, vamos a ver que nos señalan en su momento las posibilidades de lo que ellos van a ver como ecuaciones polinómicas, resolución de ecuaciones con la calculadora, y a pesar de que aquí no aparece, ellos están viendo también en aritmética y álgebra progresiones aritméticas y geométricas. Vamos a ver cómo el menú de recursión nos va a ayudar para trabajar con estas progresiones y cómo las ecuaciones polinómicas nos van a ayudar también a un tipo de ejercicio que a los estudiantes siempre se les dificulta, mayoritariamente por la situación que se les presenta, que cuando llegan a onceavo debemos reconocer muchos presentan todavía problemas con despeje, cómo hallar raíces, identificar qué son las raíces, etcétera.
En esta actividad veremos el menú recursión y el menú ecuación. Miren, tenemos aquí la actividad. Nos dice una secuencia geométrica consta de los siguientes términos iniciales: -9, -3, -1, -1 tercio, puntos suspensivos. Hay algunos incisos, obvio, donde los estudiantes sí van a tener que trabajar con, en su cuaderno, pues mostrar procedimiento. Debemos recordar la importancia que se le asigna en los exámenes a los términos de gestión, o sea, a esos verbos que ya le tienen que indicar al estudiante si se espera un procedimiento, o sea, si se espera que escriban todo el procedimiento que hicieron o si se espera que nada más den una respuesta. En ambos casos, en cualquiera de los dos, la calculadora nos va a ayudar por la rapidez con la que la podemos usar a ver que nuestro resultado sea el correcto. Por lo tanto, en este caso vamos a ver en el inciso B, encuentra el valor exacto del décimo término y de su respuesta como una fracción. En este caso, el estudiante podría utilizar la fórmula que van a tener para las secuencias geométricas, pero ¿en qué nos ayuda la calculadora? Bueno, tenemos el menú recursión, que recuerdo nada más, nos podemos desplazar por acá. Por defecto les va a salir en la calculadora que esté en este tipo. Para este tipo de ejercicio vamos a ponerlo en AN. ¿Y qué vamos a poner aquí? Pues la misma fórmula. ¿De qué consta la fórmula para determinar cualquier término de una secuencia progresión geométrica? Bueno, pues el primer término, que como podemos ver es -9, ponemos -9 por la razón elevado a la posición que estamos buscando menos la posición del término que pusimos. ¿Quién sería la razón en este caso? Bueno, pues del inciso A ya el estudiante va a tener que la razón es 1/3. Por lo tanto, vamos a escribir aquí fracción, recordar que es esta teclita acá abajo, 1/3 elevado ¿a quién? Bueno, pues la posición que estoy buscando menos 1. Dígame. Perdón, Susana. No se está viendo la calculadora. Estás mostrando la... ¿No se está viendo la calculadora? No se ve. No, tu PPT. No. No, no se Ahora ve. mismo, disculpen un segundito nada más. Vamos a presentar completo. Había puesto presentar toda una ventana nada más, pero vamos a presentar pantalla completa. Vamos a PPT. Me dicen, porfa, ¿se ve PPT? Sí. Perfecto. Me dicen ahora un momentito, calculadora. No. Ahí va. Ya. Sí. ¿Ya? Perfecto. Sí, ya se ve, ya se ve. Perfecto. Entonces, disculpen ustedes, voy a quitar todo esto de acá para poder comentar, pues si no se mostró. Les comentaba que en este caso, en el menú recursión que se encuentra acá, cuando entremos allí, por defecto la calculadora va a estar en este caso AN+1. Nosotros para poder trabajarlo vamos a ponerlo en AN, presionando F1. ¿Qué vamos a escribir en esta parte azul? Pues la fórmula que utilizamos manualmente para determinar los términos de una progresión geométrica. Esa fórmula, ¿cuál era? Bueno, pues el primer término por la razón elevado a la n-1. En este caso, el primer término, ¿quién es? -9. Por lo tanto, ponemos en el primer paso -9. Pero ya de paso voy a comentarles, del inciso A, el estudiante ya tiene que conocer la razón por la estrategia que haya determinado o por una cuestión de vista de que ya ponga R igual a 1/3 o que haga el paso de pues U2 entre 1, etcétera. ¿Qué vamos a poner aquí entonces? Voy a esperar un momento, no sé si es que está un poco lento y se demora en mostrar la calculadora. -9 por, en una fracción. ¿Por qué en una fracción? ¿Y por qué muchos estudiantes van a decir, y no puedo transformarlo todo a decimal? No sé qué trauma tenemos, por lo menos tienen mis estudiantes con las fracciones. Les encanta convertirlo todo a decimal.
y siempre yo les pido, para que sea algo verdaderamente exacto, trabájenlo con fracción. Además, el ejercicio nos indica que la respuesta tiene que darse como una fracción. Entonces, vamos a escribir aquí lo que sería la razón elevado ¿a quién? A n, pero que no conocemos n, porque bueno, sí lo conocemos, pero la calculadora va a generarme toda una serie de posibles resultados, menos 1. Recordar que si no pongo menos 9, pues aquí entonces no voy a poner 1, pues pongo la posición del término que vayamos a poner aquí. Le damos Enter y ya nos selecciona esta función, o sea, esta ecuación, perdón. Ahora, ¿cómo le vamos a decir a la calculadora hasta dónde queremos llegar? Bueno, pues les vamos a establecer que vamos a iniciar en 0 y vamos a terminar, por ejemplo, en 15. Pero, para no estar poniendo números por poner, me está diciendo, encuentre el valor exacto del décimo término, y el inciso C también me está diciendo la suma total hasta el décimo término. Por lo tanto, en vez de 15, vamos a ponerle 10, o sea, iniciamos en 0, terminamos en 10. Salimos de aquí y vamos a presionar F6. ¿Qué va a aparecer en F6? Una tabla donde se van a ver que, acá, disculpen, no en 0, en 1. ¿Qué vemos en la tabla? Pues nada más y nada menos, estamos viendo cada una de las posiciones. El error que se me fue allí fue poner el 0, pero es que si estamos considerando en la secuencia, en los términos, la primera posición, segunda posición, depende de si los maestros desean decir a los estudiantes posición 0, 1, 2, todo eso puede utilizarse. ¿Qué vemos aquí? Bueno, pues la posición que está ocupando. ¿Qué nos dice el inciso B? Encuentra el valor exacto del décimo término. Nos movemos hasta la posición 10 y vamos a ver que el décimo término es, en una forma fraccionaria, menos 1 sobre 2187. ¿Qué hicimos hasta el momento? Pues hallar el resultado del inciso B. Pero tendría que hacer otro procedimiento para hallar el resultado del inciso C. El mismo menú nos va a ayudar. ¿Qué les quiero recordar? Una cosita nada más. Cada menú, cuando ustedes presionen para configurarla, va a mostrarles algo distinto. ¿A qué me refiero? Si yo presionamos ahora mismo Shift, menú, porque quiero acceder al setup, van a ver que la segunda opción que les aparece es sumatoria, que se muestra la sumatoria. Las calculadoras vienen por defecto con la suma en off, o sea, por eso no nos aparece. Presionamos F1, activamos la sumatoria y vamos a ver qué pasa. Volvemos de nuevo, no importa dónde esté posicionado el color, por así decirlo, o la posición en la que esté la calculadora, porque tiene seleccionada a la única que estamos trabajando. Por lo tanto, aquí, ¿qué estamos viendo ya? En la posición 10, tenemos que el término que ocupa la posición 10 es menos 1 sobre 2187 y que la suma de los 10 primeros términos es menos 13.499.77.138. Queda de parte de ustedes también, si ya el estudiante pone por defecto las cifras, si no se dio la indicación, redondeado a 3 cifras significativas, o ponen el número completo y luego redondean. Esto nos lo permite la calculadora. Reitero, es muy importante los verbos de acción en el sentido de ver si se les exige o no un procedimiento, pero este paso en la calculadora nos apoya muchísimo para que el estudiante esté convencido de que su trabajo estuvo bien realizado. Vamos a ver entonces en la otra parte del ejercicio. Nos dice, para una secuencia aritmética con estos datos, ¿qué posición ocupa el término 81? Determine la suma de los 9 primeros términos y encuentre el número de términos en la secuencia para la cual la suma es 3003. En este inciso D e inciso E es casi lo mismo que vimos en el inciso B y C, con la diferencia de que aquí ya nos están pidiendo qué posición ocupa un término. Esto sí nos va a ayudar la calculadora, pero vamos a ver cómo.
Para poder trabajar y no tener que borrar las cosas que estemos seleccionando, bueno, pues podemos darle F1 y a la hora de seleccionar ya se queda allí guardada esta operación, pero no va a ser seleccionada. O sea, cuando empecemos a trabajar, no va a estarse trabajando sobre ella. ¿Qué dato nos está diciendo? Bueno, es una secuencia aritmética y nos está pidiendo la posición que ocupa el término 81. Bueno, pues si ponemos la fórmula de posición en 81, vamos a recordar que para conocer la ecuación de secuencias aritméticas, determinar las posiciones, va a ser, pues, primer término, que en este caso es 1, más la cantidad de posiciones que nosotros determinemos, menos 1 nuevamente por ser la posición del primer término, por la diferencia. Nuevamente, ya esto es algo que el estudiante tiene que haber determinado. Aquí sí, pues la calculadora de momento no nos ayuda, pero es algo que nos está permitiendo que el estudiante interiorice cuál es el concepto y cómo trabajar con la secuencia aritmética, como mismo tuvo que hacer con la geométrica. Por lo tanto, en este caso, diferencia 4, como se puede ver en estos primeros valores. Por lo tanto, vamos a ver, vean por favor de nuevo que ahora va a trabajar con esta. ¿Por qué? Porque está seleccionada esta. Vamos a asignarle sus respectivos valores hasta donde quisiéramos. Ese es el punto donde en su momento puede que el estudiante tenga que, pues, demorarse un poquito más en pensar, ok, si hasta aquí es 17, 81, ¿cuánto podría ser? Pues podemos ir viendo y pueden ir tanteando. En este caso vamos a poner que hasta la posición 50. Esto lo que está ayudándonos es que el estudiante en su momento va a determinar, ok, hasta la 50 no creo que se pase, pero en la tabla vamos a verlo de todas formas. En la tabla, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué posición ocupa el término 81? Ya si es término, pues no podemos estar aquí en las posiciones, tenemos que estar acá. Si se dan cuenta, está en rojo porque la ecuación se puso en la opción en rojo. Pues bajamos, vamos bajando, buscando y efectivamente podemos decir, o el estudiante puede decir en su momento que el término 81 está en la posición 21. A pesar de todas las opciones todos los pasos que hemos tenido que hacer con la calculadora, considero que en su momento, pues, puede ser un poco más rápido para el estudiante el poder determinarlo de esta manera. Determine la suma de los 9 primeros términos, pues ya lo tiene incluido de todas formas en esta cantidad. Buscamos hasta el término 9 y por lo tanto la suma de los primeros 9 términos, 153. Hasta aquí el menú recursión nos ayudó para determinar estos incisos hasta el E. ¿Qué pasa con el inciso F? Que por lo menos en el colegio ATIT es una, pues, situación bastante complicada para los estudiantes a la hora de trabajar con la fórmula de la suma de la secuencia aritmética para poder determinar la posición que me permita sumar hasta, en este caso, 3003. En la calculadora podrían intentarlo, podrían buscar la suma donde es 3003, pero ese sí se nos dificultaría un poquito más porque puede que no hayamos puesto la cantidad necesaria. ¿Qué menú nos va a ayudar en este caso? Para esto vamos a recordar nada más que el proceso que los estudiantes consideran que se les dificulta mucho es a la hora de realizar todos los despejes pertinentes para llegar a esta ecuación cuadrática. Esta ecuación, en el caso que los estudiantes llegaran a ella, ¿cómo podemos resolverla? Pues a través del menú. Aquí puede quedar toda la información. Vamos al menú, ecuación, y en el menú ecuación, ¿qué vamos a hacer? Al ser una ecuación cuadrática, vamos a trabajar con la opción F2, polinomio, grado 2. ¿Quién sería entonces el valor que tenemos que poner en la cuadrática? 2. Tenemos que hacer mucho hincapié con los estudiantes que no es poner 1, sino tenemos que respetar los signos que nos aparecen. Menos 1 y en este caso menos 3003.
Cuando ya le demos F1, solve, nos van a aparecer dos variables, o sea, las dos raíces de esta ecuación. Allí es donde considero que el estudiante tiene que asignarle un significado real a estos resultados. Pues de ellos lo primero que tienen que saber es que las posiciones de una secuencia no pueden tener decimales y no son negativos. Por lo tanto, de las dos variantes que obtiene para poder dar un resultado, se va a quedar con el valor 39, que de todas formas lo va a poder comprobar en el menú recursión, que si ya conoce que es 39, pues en la tabla va a buscar la posición 39 para demostrar que es cierto en la suma de los 39 primeros términos de esta secuencia aritmética, da un total de 3003. ¿Por qué es importante? Hay muchos momentos y cada vez que pongo los ejemplos siempre son del colegio. Disculpen, muchos estudiantes en ese caso, en ese inciso, me hubieran comentado, no, igual a 153, porque no han visto o sea, no le han asignado el significado real a qué quiere decir la posición que me permita que dé 3003. En este caso, bueno, pues la posición es la 39 y que efectivamente nos da 3003. Aquí, pues les comentaba el valor 39, los estudiantes van a determinar que ese es el valor por las condiciones que ya habíamos visto en ecuaciones, en trabajo con secuencias aritméticas. Dentro del mapa conceptual de My Standard Level también nos aparece el trabajo con las finanzas. En su momento, para los estudiantes les cuesta un poco más de trabajo, pues poner los valores, sustituir en la fórmula. Muchos estudiantes cuando sustituyen en la fórmula, pues sencillamente o ya ponen el interés y lo ponen en decimal y aún así ponen el 100 abajo, o no consideran, no recuerdan dónde tienen que poner el valor de K, o sea, de cuál es la composición, a pesar de que en el formulario, como conocemos, viene detallado en esta fórmula, viene donde está diciendo cada variable que es valor para el futuro, present value, cantidad de tiempo, composición, interés, etcétera. Vamos a ver cómo trabajarlo. Para eso vamos a trabajar ahora con el menú Finanzas. En el menú Finanzas vamos a ver el siguiente ejemplo. Todo esto que está acá, reitero, puede realizarse. En este caso, los 4 incisos nos dicen calcule. En IB, en los verbos en los términos de trabajo, pues calcule está solicitándole al estudiante que haga todo un procedimiento. ¿Qué puede ayudarnos la calculadora? Reitero, a que comprueben que su respuesta es la correcta. ¿Cómo vamos a verlo en la calculadora? Bueno, vamos a un momentito a leer los primeros. Rafael invierte 5.000 reales brasileños en un banco que ofrece un interés de 2.5% compuesto anualmente. Calcula la cantidad de dinero que tiene después de 5 años. ¿Qué datos nos dan? Valor presente, interés, composición y tiempo. Por lo tanto, en la calculadora vamos a trabajar, como les había comentado, con el menú Finanzas, que está abajo del de recursión. Específicamente, en el mismo instante en que estamos viendo que nos dice que está compuesto anualmente, estamos trabajando con el menú interés compuesto. Por lo tanto, al presionar F2, nos van a salir todos estos datos. Datos que, ¿qué nos dice el mapa conceptual? N va a ser el tiempo en años que nos está brindando el ejercicio. Y por ciento, pues el interés, valor presente, PMT en interés compuesto no lo vamos a ver, por lo tanto siempre se va a mantener en 0. Valor futuro, P y Y en interés compuesto no lo vamos a tocar, lo vamos a mantener siempre en 1. Y CY es el símil del valor de K, o sea, cómo está compuesto, cómo va a ser compuesto ese interés. ¿Cómo lo ponemos? Bueno, pues nos están dando por datos que Rafael guarda su dinero 5 años en ese banco, por lo tanto vamos a poner 5. ¿Con qué interés? 2.5%. Esto les encanta a los estudiantes por el hecho que les comenté hace un momentito.
No tienen que preocuparse de si tienen que poner 0.025 por si ya quitaron el 100 o no. Ponen tal y como está escrito allí y pues eso les fascina. Valor presente. Aquí hay un pequeño detalle. El valor presente, para que el resultado tenga un significado, ellos tienen que verlo como, ok, es dinero que tengo, pero que estoy entregando. Si es dinero que estoy entregando, no es algo que se me está sumando a mi capital, es algo que estoy retirando. Por lo tanto, debe ponerse con signo negativo. En el caso de que no se ponga con signo negativo, no pasa nada, pero el resultado va a salir negativo. Entonces, el estudiante tiene que estar muy claro de que el resultado que va a obtener tiene que quitarle ese negativo. Pero en el mismo instante en que logremos que ellos lo pongan aquí con menos, significa que ya están interiorizando qué está pasando con ese dinero. Me están pidiendo la cantidad de dinero después de 5 años, por lo tanto, es el valor futuro, lo dejo en 0 y está compuesto anualmente. Y como es en años, pues nosotros vamos a dejar aquí el 1. ¿Qué nos están pidiendo? Valor futuro. Por lo tanto, cuando ya entramos todos los datos, vamos a presionar de las opciones que tenemos aquí, vamos a presionar valor futuro. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que a los 5 años, con esas condiciones, Rafael tendrá en el banco 5.657.04. Recordar que, aunque no lo indique en el ejercicio, en muchos casos, pues puede que los maestros le comenten que cuando sea cuestión de dinero, pues los dejen a 2 lugares decimales su redondeo, significando pues esa parte del dinero. Si no, pues sencillamente 5.657. A lo que me refería cuando no poníamos aquí el menos, voy un momentito a quitar el menos para que vean cuál es, que el resultado es el mismo, pero con un signo negativo aquí. Esto en su momento, si está iniciando el estudiante, puede causarle ruido en el sistema. ¿Por qué negativo? Si yo no estoy perdiendo, eso quiere decirme futuro que voy a tener dentro de 5 años tanto dinero. Es entonces donde ellos tienen que recordar, cierto, no lo perdí, pero dejó de estar en mi capital y por eso tenía que poner aquí inicialmente que era menos 5.000. Después de 5 años, Rafael retira todo su dinero y lo pone en otro banco que ofrece un interés anual, el mismo interés, 2.5, pero ahora compuesto mensualmente. Y nos están diciendo que cuánto dinero va a tener después de 3 años más. ¿Qué es lo que está cambiando aquí en la calculadora? Que si se dan cuenta, siempre le doy repeat para que me vuelva a los mismos datos. Es que el tiempo ya nos cambió porque ahora es 3 años. El interés sigue siendo el mismo, pero ya el valor que le puso a ese banco ya no es de 5.000, ahora es este que está acá. ¿Qué es lo único que vamos a hacer? Pues escribirlo para acá. Depende de cada maestro si desea que el estudiante aquí lo ponga con 2 lugares decimales o ponga el número completo. Siempre les recomiendo a mis estudiantes que pongan los números completos y luego en una respuesta final, que es la que van a marcar, hacer los redondeos necesarios como respuestas que exige el IB. De todas formas, en los nuevos libros del programa MAI se especifica que valores que no sean los finales todavía se trabaje con todas las cifras que aparecen en la calculadora. Por lo tanto, ¿qué vamos a escribir aquí? Menos, por la importancia de recordar que sí es parte de nuestro capital, pero lo estamos entregando a un banco, 5.657.041064. El valor futuro es lo que estoy buscando y para que me pueda dar un resultado le voy a poner aquí 0. ¿Y en qué va a cambiar? En que me están diciendo que es compuesto mensualmente. Por lo tanto, si N lo pusimos en años, aquí vamos a poner el 12 característico, que en este caso sería para esa composición. Vamos a hallar el valor futuro y nos dice que a los 3 años con una composición de, o sea, el interés compuesto de mensualmente va a tener un total de 6.097.16 reales brasileños. Hasta el momento todo fue algo que podían los estudiantes muy bien pues sustituir en la fórmula, como van a tener que hacerlo de todas formas según el verbo que nos aparece, pero que esto en la calculadora nos ayudó a que ellos puedan pues rectificar su trabajo. Ahora, en los otros 2 incisos
En el colegio siempre se ha presentado la dificultad de los estudiantes, reitero de nuevo, no sé por qué, del trabajo con potencias desconocidas y su operación inversa, pasarlo a un trabajo y para hallar logaritmos. ¿Qué es lo bueno de la calculadora? Que van a poder conocer todos esos datos. Vamos a ver qué nos dice en esta segunda parte. Pues Alex invierte 80.000 rublos rusos en un banco que ofrece intereses al 3% anual compuesto trimestralmente. Calcule cuánto dinero tiene Alexis en el banco después de 6 años, pues entonces eso lo vamos a hacer en la calculadora. Vamos a hacerlo en la calculadora un momento. Volvemos a repetir. Aquí podemos o poner 0 todo o sencilla y llanamente pues sobreescribir los datos. Tiempo, nos están diciendo 6 años, por lo tanto, N, 6. Un interés del 3%, un valor inicial de 80.000. Me están pidiendo cuánto dinero va a tener, por lo tanto, el valor futuro será 0. Y nos dice que está compuesto trimestralmente. Por lo tanto, aquí le vamos a poner 4, los 4 trimestres que puede tener un año. Por lo tanto, valor futuro va a decirnos que a los 6 años con esas condiciones, Alexis va a tener 95.713.08 rublos rusos en ese banco. Ahora, nos está diciendo el inciso D, que es donde los estudiantes tienen que interpretar qué es la potencia desconocida en la fórmula que ellos están manejando. Calcule cuánto tiempo le toma duplicar su cantidad original de dinero. Cómo la calculadora nos va a ayudar para que el estudiante no se ponga más nervioso de lo que puede estar en cualquier examen, ya sea IB o colegio. Bueno, pues utilizando los mismos pasos. En este caso, ¿qué nos están diciendo? ¿Cuánto tiempo le toma duplicar? Entonces, no conozco el tiempo, 0. Tenemos que aclararle al estudiante también que si no nos especifican nada más en este inciso, es con las mismas condiciones iniciales que se brindaron. O sea, el interés es del 3%, el valor inicial es de 80.000, o sea, el valor presente es de 80.000 rublos rusos, pero que ahí cambiamos una de las variables que no conocíamos. En este caso sí conocemos el valor futuro y lo que nos están pidiendo es que se duplique. Por lo tanto, en este caso, ¿qué vamos a escribir allí? En vez de poner este resultado, pues lo sobreescribimos 160.000. Duplicado, vean por favor que no está en negativo. ¿Por qué? Porque es el valor futuro que va a tener y se mantiene que está compuesto trimestralmente. Ahora, en vez de todos los ejemplos que vimos anteriormente, presionar FV, pues ¿qué es lo que estamos buscando? El valor de N. El valor de N, miren aquí cómo nos da el resultado. Aquí llega el momento donde sí queda de parte del maestro, si en la redacción del ejercicio se pone redondeado al año más cercano o año, el tiempo, que era decirles que, pues, que pongan los 23.19. ¿Qué me está diciendo esto acá? Que a los 23 años, con estos aproximadamente, con estas características, será que Alexis tenga el doble de su cantidad inicial. ¿Qué hemos visto hasta el momento de este menú, de esta opción del mapa conceptual? Pues vimos utilización de ecuaciones y vimos opción para determinar finanzas. También puede verse amortización, podemos verlo en otros momentos. Susana. Pero también, dígame. Perdón, ¿podría revisar el chat que hay un tipo de preguntas que está en grupo de profesores? Sí, cómo no. Los últimos comentarios. Buenos días, maestra Susana. Dígame. Mire, soy el maestro Oscar Omar, estoy aquí en UPAEP Campus Tehuacán, y nada más quería preguntarle, digo, yo he utilizado la calculadora, y en el ejercicio que ya se capitaliza mensualmente, usted dejó como N3,
pero eso es incorrecto, ¿no, maestra? Porque el número de periodos de capitalización, al ser 3 años, se convierten en 36 meses. Lo único que yo le indico a la calculadora en la parte inferior es la C significa compound, es decir, es lo compuesto. Ahí le indico que es compuesto cada mes, pero el número de periodos de capitalización debe de ser 36. ¿Se me explicó? Bueno, yo creo que debería de ser 36. Tiene toda la razón en el sentido de que usted lo trabajó en meses y por eso usted puso 1, porque es de esos 36 meses, 1 por 1. Como yo dejé el 3 para que fuera en años, por eso puse en su momento 12. O sea, la calculadora nos da la opción de trabajarlo o con meses o con años. Y como en el caso de los exámenes que hemos estado viendo, la mayoría de los ejemplos se pone con ya sea el examen IB o como viene en los libros, siempre dan el tiempo en años. Pero de todas formas, reitero, muy bien, muy buena estrategia también. Si se quiere trabajar con meses, pues esa sería la estrategia. Ok, muchas gracias, maestra. Pero sí quedó claro el por qué dejé el 3 y por qué puse el compound, lo dejé así, porque estaba trabajándolo con años. En el mismo instante en que hace la conversión a meses, pues entonces sí, efectivamente cambia a la hora de poner los valores, pero sigue siendo el mismo resultado. Sí, en un momentito entonces repito el paso para determinar. ¿Era esa la pregunta, Susana, la del chat? ¿Era esa que es? Veo también aquí que me dicen repetir el paso de encontrar n. Vamos un momentito a repetir el paso de encontrar n nada más. Tenemos acá, teníamos los datos, reitero, estamos trabajando, pongo aquí 0 porque es lo que estoy buscando, estamos trabajando en años, por eso a la hora de poner la composición se refiere a las características del año. Vamos a poner el interés, que en este caso que nos dijeron era 3, el valor presente que nos brinda que es 80.000, el valor que se espera que en ese momento al pasar el tiempo que no conocemos sea duplicado, sea 160.000, y que se mantiene con las mismas características porque en el ejercicio no nos indican de que sea en otro banco o de que para lograrlo le cambiaron la tasa de interés o algo por el estilo, y por lo tanto para poder hallar el valor de n, ¿qué vamos a presionar? Pues la n que está aquí abajo. Todos estos que están aquí son las opciones de las variables que yo puedo buscar en la fórmula. Por lo tanto, presionando n vamos a obtener la cantidad de años que vamos a necesitar para que ese capital se duplique. Entonces, como le comentaba, también fundamentalmente los estudiantes del Colegio ATID adoran la parte de estadística y probabilidad, no solamente por las implicaciones que tiene para ellos, pues es una de las materias que nunca van a dejar de ver, aunque sean diseñadores de interiores. Van a estarlo trabajando siempre, pero que les da la opción de pues, usar la calculadora en toda una serie de pasos que en el libro, en un momento, incluso voy a recordar que en el libro se especifica que para exámenes se espera que el estudiante use la calculadora. No se espera que use ninguna de las fórmulas. O sea, él no va a tener que usar la fórmula de R para determinar el coeficiente de correlación de Pearson, ni va a tener que usar la fórmula de chi cuadrado para determinar ese estadístico. ¿Qué va a usar? La calculadora. Para este nuevo programa de MAI, Standard Level y High Level también, se incorporan nuevas aplicaciones estadísticas, específicamente la prueba de independencia de bondad de ajuste de chi cuadrado. ¿Dónde vamos a ver esto? En el menú estadística. ¿Por qué hago hincapié aquí? Esta es una oportunidad que tienen todos los estudiantes de no perder ningún valor de los que les salga en sus resultados. Por ejemplo, valor de redundancia es uno de los ejemplos que aparece en el libro con su calculadora, con su tabla y todo, perdón.
nos comenta, los puntajes para la prueba de coeficiente intelectual se distribuyen normalmente con una media de 100 y una desviación estándar de 10. Ciencia ofrece una prueba de un coeficiente intelectual a los 200 estudiantes del programa del diploma del IB en el colegio y sus resultados se muestran en la tabla. Ella quiere probar si estos resultados también se distribuyen normalmente y se realiza una prueba de bondad de ajuste de chi cuadrado a un nivel de significancia del 10%. Aquí tiene que entrar en rigor todo, pues todo lo que tienen que conocer los estudiantes de por sí, que la calculadora no le va a dar. Por ejemplo, escribir las hipótesis nulas en la alternativa, determinar los grados de libertad, que en chi cuadrada sí les da los grados de libertad, y que incluso en la prueba de independencia de chi cuadrado, los grados de libertad tengo que reconocer que si es en examen, se los están poniendo para que ellos identifiquen como tal esos grados de libertad, pero que no tiene la importancia que va a tener para la prueba de bondad de ajuste. Todo lo contrario, en el momento que lo hacen en la exploración, para la exploración sí necesitan con urgencia grados de libertad, porque si no, ¿cómo determinan el valor crítico? Pero como todos sabemos, en todos los exámenes el valor crítico es brindado, por lo tanto no lo tienen que hallar. Pero en este tipo de ejercicios es fundamental el hecho de que para poder conocer los valores esperados, ellos tienen que identificar cuál es la probabilidad de que ocurra cada uno de estos y luego multiplicarlo por este total. En muchos casos podemos ver que como esto es un ejercicio de calculadora, la evaluación puede quedar sujeta a que si el estudiante no utilizó todos los números necesarios, puede que el resultado no sea el correcto y no tenga la puntuación que se espera. ¿Cómo nos ayuda la calculadora en este caso? Bueno, pues en el menú estadística, permítame un segundito para borrar todos los detalles que esté aquí. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que los estudiantes siempre van a intentar hacer es enseguida ir para el menú, recordando ellos pues la prueba de independencia de chi cuadrado en test, porque recordar que para test, la prueba de independencia lo que nos dan es una tabla de contingencia, pero en este caso nos están dando una tabla de frecuencias, donde ¿qué tenemos que poner en la calculadora? La frecuencia esperada y qué tenemos que utilizar para poder hallar la prueba de bondad de ajuste, pues la frecuencia observada y la esperada. Por lo tanto, ¿qué ponemos en la calculadora? La frecuencia esperada. Necesito poner que vamos a estar escribiendo cada uno de los números. Denme un momentito para cerrar más aquí. Vamos a poner 5, 14, 74, 58, 34 y 15. ¿Qué deberíamos de poner en esta segunda columna? Las frecuencias esperadas. Normalmente en el cuaderno, ¿qué hacemos? Bueno, pues generamos una nueva columna donde vamos a poner la probabilidad de que ocurran estas condiciones. Y en la tercera columna, ¿qué pondríamos? Pues las frecuencias esperadas. ¿En qué nos ayuda la calculadora? En guardar esa información y poner aquí mismo ya todos los valores que yo necesito. Frecuencia observada, frecuencia esperada. ¿Cómo lo hacemos? Recordar que en este caso, para determinar esta probabilidad de que ocurra esto con respecto a este 200, vamos a hacer uso de una distribución normal que vamos a poner acá, distribución normal NCD. Recordar que la calculadora, esto siempre se lo tenemos que decir a los chicos, si su calculadora se usa por primera vez, va a aparecer en lista, pero nosotros vamos a ponerlo en variable, donde vamos a poner cuál va a ser nuestro límite inferior aquí, considerando este intervalo, cualquier valor que ustedes quieran y que consideren que no esté allí. En mi caso, me pueden decir, por favor, si ustedes lo hacen de otra manera. En muchos casos yo pongo -1 o cualquier número negativo. ¿Por qué? Porque si pongo 0, puede que el 0 no me lo esté incluyendo y entonces, ¿quién me asegura a mí que 0 no es uno de los datos que está incluido aquí? Ya algo negativo, pues en este caso una puntuación negativa, ya para poner negativo, pues le ponen 0.
¿Y cuál es mi límite superior? Pues 90, como dicen aquí. ¿Quién es la desviación estándar? Pues me están diciendo acá que es 10. ¿Y quién es la media? 100. Aquí recordar nada más que cuando estamos trabajando con la estadística descriptiva, en el menú, en este mismo menú de estadística, la media nos la ponen como X con el palito encima. Esa es la notación. Pero aquí en distribución normal vamos a verla como con esta simbología. ¿Qué hacemos ahora? Pues aquí está la probabilidad. ¿A qué me refería con que sí ayuda al estudiante? A que lo primero que va a hacer el estudiante es posiblemente en un colegio IB, en un colegio ATID, perdón, 0.158. No redondea, si lo va a dejar en 3 cifras, está perdiendo valores. ¿Qué es lo que puede hacer? Pues con esta probabilidad va a salir de aquí y va a escribir la probabilidad, perdón, la frecuencia esperada aquí. ¿Cómo llegamos a la frecuencia esperada? Presionamos bars, esta que está aquí, F3 estadística, vamos a buscar un resultado de estadística de una distribución que acabamos de hacer con un valor P que tiene guardado la calculadora, el valor completo. Ese valor completo, ¿qué se va a hacer con él? Pues multiplicarlo por 200, que es el total de estudiantes, y ya tenemos allí la frecuencia esperada completa. O sea, no es que nos va a dar 32, por así decirlo, porque el estudiante usó nada más el 158. Está dándonos todos los valores posibles con lo que está trabajando la calculadora. Esto es algo que en su momento, por las condiciones que les reitero, tienen los estudiantes, pues ayuda a que no pierdan absolutamente nada de lo que se está poniendo, nada de los números. Y así se continúa con cada uno de ellos. ¿Podría Aquí la repetir, diferencia. ¿podría repetir ese paso para Voy calcular a hacer los pasos uno a uno en cada uno de los casos, que al final va a ser lo mismo. ¿Le parece? Os repito de nuevo el primero. Sí, por favor, nada más se podría repetir el primero para ver cómo se llena la lista. Es lo que le comentaba. En la lista voy a irlo aplicando uno por uno y voy a obtener esto acá con el mismo paso. Esto que voy a poner aquí, la única diferencia es que ahora el límite inferior va a ser 90 y el superior va a ser 100, pero el procedimiento para poder hallar la frecuencia esperada es la misma. Vamos a verlo un momentito, como le comentaba. Distribución normal, NCD, les comentaba que ahora el inferior es 90, el superior es 100, le dimos Enter y nos da una probabilidad. Esta probabilidad, este valor de P, ya sustituyó en la memoria de la calculadora al valor de P que nos había dado para el primero. Por lo tanto, yo puedo salir de aquí y voy a hacer suavecito los pasos. Presionamos bars, este que está acá, que está al lado de option, entre option y menú. Bars. Vamos a buscar resultados estadísticos. Por lo tanto, F3, estadística. Un resultado de estadística. F6 presioné. ¿Qué resultado está en memoria? El valor de una distribución. F3. ¿Qué sigue en memoria? El valor de P. F1. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues este valor también multiplicarlo por 200. Le damos Enter y ahí está la frecuencia esperada de este caso. Si se dan cuenta, llega un momento que es repitiendo y repitiendo, pero con la seguridad de que el estudiante no va a dejar ninguno de los valores. Reitero, no sé si es el caso de los maestros presentes, pero en el colegio ATID sí hubiera sido lo primero como hubieran hecho en las probabilidades. Lo primero que es 0.158 y a partir de ahí usarlo, a pesar de que en una de las presentaciones al inicio de semestre les puse tal y como dice el libro. Si no es una respuesta final, no puede redondearse, tiene que utilizarse el valor entero. Y en muchas ocasiones se lo demostré
con ejercicios donde les decía, demuestre que este resultado es, que si no usaban el valor completo de todo lo que aparece en la calculadora, pues no les iba a dar esa demostración. Entonces, para poder hallar el valor, o sea, la prueba de bondad de ajuste, volvemos a distribución. Este lo voy a hacer un poquito más rápido, nada más para poder avanzar. De todas formas, si se dan cuenta, son los mismos resultados. Nuestro objetivo aquí es actualizar la calculadora, que quiero un nuevo valor de la probabilidad, salir de aquí, multiplicar por 200. Tenemos que tener cuidado en algo, tiene que estar el valor, o sea, si ya puse aquí una frecuencia esperada, tiene que estar marcado donde va a estar la nueva frecuencia esperada. Si antes se cometió el error de moverlo y se dejó arriba, va a sobreescribir el valor. La nueva frecuencia, volvemos de nuevo de 110 a 120, distribución normal, NCD, actualizando la probabilidad, variable, estadística, result, distribución P por 200, distribución normal, NCD, 120, 130, actualizando valor de P. Siempre, porfa, vean que también presiono la cantidad de veces. Llega un momento que se me va la mano, pero lo presiono, no importa, porque no, si no presionamos menú, al presionar Exit, no importa la cantidad de veces que la presionemos, siempre nos va a volver al menú inicial, al menú que queremos siempre estar trabajando. Continuamos, variable, estadística, result, distribución, valor de P por 200 y el valor para 15 sería en la distribución, perdón, normal, NCD, 130. Aquí depende también de lo que les digan los maestros. Ustedes pueden poner el valor, me imagino, no sé qué valores pongan ustedes cuando estén trabajando distribución normal para un valor, un límite superior desconocido. Yo les digo a mis estudiantes que pongan el número lo suficientemente grande que quieran para que puedan, pues, utilizar y no perder ninguno de los datos. En muchos casos ellos se ponen a escribir 99999, la calculadora al darle enter se los va a poner en notación científica, y ellos mismos han demostrado que si ponen 5000 o ponen 999 por 10 a la 80, el resultado es el mismo. Reitero, el valor que ustedes quieran, la probabilidad la tenemos aquí nuevamente actualizada. Vamos a salir de acá, vamos a buscar ese valor de la frecuencia esperada. Y en este ejemplo ya tenemos aquí en la calculadora todo lo que el estudiante puede o no escribir. Depende de si quiere, pues escribirlo en su cuaderno. Vean que el verbo que dice es encuentre. No les están pidiendo que hagan todo un procedimiento para determinar los valores de las frecuencias esperadas. Por lo tanto, puede determinarlo y escribirlo en su cuaderno, pero con los valores completos que le salen en la calculadora, asegurando de que no va a haber oportunidad de que se pierda alguna información. Aquí hay un inciso donde nos dice si alguno de los valores esperados es inferior a 5, vuelva a escribir ambas tablas. ¿A qué se refiere? El estudiante se va a dar cuenta que tiene dos valores aquí que son inferiores a 5. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Unirlos a el anterior, porque si suman estos dos, todavía sigue siendo menor que 5. Por lo tanto, puede cambiar este valor que está aquí. Para entonces poder hacer ¿qué? Determinar. Vamos a imaginar que lo hicieron para no tener que sobreescribir todos estos valores. Este 34 y 15 lo sumaría aquí, y en vez de 58, pues ya sería el resultado de la suma de los tres números, igual que con la frecuencia esperada. Para poder determinar el valor de chi cuadrado, que con esta prueba de bondad de ajuste, pues el mismo paso. Test sigue siendo de chi cuadrado. ¿Con qué diferencia? Ya no estamos trabajando con una tabla de contingencia, estamos trabajando con una prueba de bondad de ajuste, goodness of fit
Por lo tanto, para poder determinar este estadístico, ¿qué vamos a hacer? Presionar F1. En un momento les comentaba al inicio de este ejercicio que para la prueba de independencia de chi cuadrada, el que les pidieran los grados de libertad, yo en su momento lo veía que si es en el examen, pues están pidiendo que demuestren que cómo conocen, que identifiquen la cantidad de filas que tiene, la cantidad de columnas que tiene, sin incluir los totales, pero que no pasaba de allí, que verdaderamente su uso estaba en la exploración, donde iban a tener que hallar el valor crítico. Pero aquí, en una prueba de bondad de ajuste, sí van a tener que utilizar esos grados de libertad, porque se los está pidiendo. Un pequeño detalle, en este caso, por defecto, viene lista 1, lista 2, pero ustedes podían tener todo un historial aquí y querer escribir en la lista 4, lista 5, que cuando hagan test, chi, F1, pueden escribir aquí lista 4, y abajo lista 5. Reitero, en el caso de que hubieran escrito todos estos valores que acabamos de obtener en la lista 4 y la lista 5. Por defecto lo hicimos en la calculadora, en la lista 1 y la lista 2. Mis estudiantes prefieren borrarlo absolutamente todo y no tener que entrar en el detalle de estar cambiando las listas aquí. Y ya por defecto saben que van a estar trabajando con la lista 1 y la lista 2. Grados de libertad, aquí recordar que va a ser con respecto a la cantidad de filas que hay y a las 2 columnas que tiene. ¿Por qué 2 columnas? Porque es frecuencias observadas, frecuencias esperadas. En el caso que vimos acá, nos dice que hay un total de, 6, pero que todo va a quedar en qué? En que si yo uno estas 2 y la mezclo acá, va a ser 4 filas en total. Todos recuerden con el objetivo de que no haya ninguna frecuencia esperada menor que 5. Por lo tanto, si me queda todo resumido hasta aquí, esto me da que hay 4 filas y 2 columnas. Por lo tanto, los grados de libertad serán 3. Chi, Good of Fitness. Lista 1, los valores observados. Lista 2, los valores esperados que se obtuvieron con el apoyo de todos los pasos de la calculadora. Grados de libertad 3. Y cuando le demos Enter, nos va a dar chi cuadrado. Por favor, este valor que nos está dando aquí es porque no realicé el cambio a sumar a esto, me refiero. Disculpen. O sea, aquí le estoy poniendo que son 3 grados de libertad, cuando verdaderamente aquí no sumé y no adicioné y dejé 4 filas totales. Si hubiera quedado en estas 4 filas y todo sumado, me va a dar un valor de chi cuadrado que voy a poder comparar perfectamente con este valor crítico y poder llegar a conclusiones. Si vieron, también nos dio un valor de P y según los datos que nos dé, ya sea con el valor crítico o con el nivel de significancia, el estudiante podrá llegar a conclusiones con respecto a cuál de las 2 hipótesis es la que van a considerar en ese momento. Voy un momentito porque no sé si me han escrito. Sí, en el Excel se puede hacer, pero tenemos que recordar que en un examen IB no pueden tener computadora. O sea, en su momento esto incluso puede utilizarse como herramienta para un proyecto de biología, donde he visto muchos casos en el colegio donde están comparando cosas que quieren ver si sigue una distribución, variables, y pues sí, lo hacen en un Excel, pero tenemos que trabajar y usar la calculadora en áreas de poner la menor cantidad de tiempo a gastar en preguntas o en desarrollo de ejercicios que lo puedan hacer. Y en el examen IB nada más van a tener el permiso de usar una calculadora. Pero reitero, para proyectos en la exploración y demás, pueden hacer uso de Excel sin problema alguno, efectivamente, arrastrando todo para generar la fórmula. Efectivamente puede ser menos. En ese caso, Gonzalo, ¿sería para cuando no conozco el límite inferior? ¿O sería para, cómo lo pone? Lo ponemos como menos infinito. Saludos enormes. Lo ponemos como menos infinito. En este caso, menos 9 por 10 a la 99
siendo bastante extremista y tener menos error posible. Efectivamente, porque nuestro objetivo es tratar de perder la menor cantidad de datos posibles. Muy bien, y si nos damos cuenta, no importa el valor que pongamos, si no conocemos el límite inferior o no conocemos el límite superior, el resultado va a ser el mismo. Con los propios estudiantes pueden ponerse a probarlo para que vean cómo eso los motiva a descubrir o a estar haciendo sus exclamaciones de ¡oh, sí, es verdad, mira, sí! La segunda columna se escribe cuando se han obtenido. Los valores esperados se escriben en esa segunda columna porque van a ser los valores esperados de esos valores observados cumpliendo con la condición que buscamos en la distribución normal. O sea, allí vimos que, por ejemplo, estaba uno de 110 a 120 que le correspondía a un valor esperado, a un valor observado, perdón, en esa condición estuvieron tantas personas. Entonces, ¿cuál es el valor esperado? Pues el que vimos con paso a paso, que efectivamente pues podría usarse con un Excel, pero que en el examen tenemos que usar calculadora nada más. Creo que hay alguna otra pregunta de si se dieron cuenta, cada uno de los pasos para hallar las frecuencias esperadas fue lo mismo. Por eso ya a la tercera frecuencia esperada, pues ya fue un poco más rápido, porque era absolutamente los mismos pasos para poder determinar esa frecuencia esperada. Entonces, también podemos contar con la posibilidad de la calculadora del menú ecuación para ejercicios donde los estudiantes, reitero, presentan muchos problemas a la hora de despejar y a pesar de que se les dejan indicaciones de ver videos tutoriales, de continuar trabajando de manera diferenciada con ellos, pues a la hora de que le cambian una variable o le ponen una situación distinta, es como si no hubieran hecho absolutamente nada. ¿En qué nos ayuda la calculadora? En que si ellos tienen, perdón, esta función, pues van a poder hallar los valores que quieran con el ejemplo del menú ecuación. Vamos a ver este ejemplo. Un rumor se propaga entre un grupo de adolescentes según el modelo exponencial, que tenemos aquí, n es igual a 2 por 1.81 elevado a la 0.7t. Digo punto por una cuestión de costumbre. Mis estudiantes, si ven coma, pues consideran que es 1000 algo, a pesar de todas las veces que le he indicado que en los exámenes, en los decimales los van a ver así. N es el número de adolescentes que se han enterado del rumor en una T horas después de que empezara a propagarse. Hay el número de adolescentes que empezaron a propagar el rumor. Este tipo de ejercicio es una vinculación entre desarrollo del pensamiento y uso de tecnología, porque ¿cómo ellos van a identificar que empezaron a propagar el rumor? Ellos van a tener que recordar que su valor es 0. O sea, quiere decir a las 0 horas. El valor de T, ¿cuál va a ser? 0. Eso no lo ayudó la calculadora a determinarlo. Sencillamente fue su desarrollo del pensamiento y con ese pensamiento, esa apropiación del concepto, van a utilizar la calculadora. ¿Cómo van a utilizar la calculadora? Menú, ecuación, que está aquí abajo. ¿Vas a presentar el emulador? ¿Ya? Momentito, no sé, me salió un cartelito. ¿Ya se ve el emulador? Ya se ve, ya se ve. Perfecto, así se ve. Habíamos visto hasta el momento en el primer ejemplo que habíamos utilizado el menú polinomial F2. Podíamos utilizar simultáneos en el mismo instante que quisiéramos, pues, sistemas de ecuaciones. Pero para poder trabajar con este ejemplo, vamos a utilizar el solver. O sea, vamos a trabajar con menú F3. ¿Qué vamos a escribir aquí? Absolutamente todo. Vamos a poner N. En este caso, la calculadora sí va a identificar a las letras que no se les pongan valores como variables. Recuerden que una de las condiciones que siempre ponemos en el menú Room Matrix es que la calculadora identifica como variable a X. Pero aquí en el menú Solver, cualquier letra que no se le ponga un valor va a poder utilizarse como variable. Por lo tanto, N, que se activa, alfa, N, si lo tienen en su calculadora normal o en el emulador, pues escribiendo N en mayúscula. Igual
Recuerden que el igual está en el abajo, shift igual 2 por, siempre les recomiendo a mis estudiantes que escriban tal y como está escrito allí. Paréntesis 1.81 elevado a 0.7, y aquí es donde entra lo que les comenté en su momento como de desarrollo de ese pensamiento. Van a tener que identificar que pues lo están multiplicando por 0 porque 0 es el inicio. Nadie, no se había iniciado a propagar, son las personas que están iniciando la propagación del rumor. Por lo tanto, si se dan cuenta aquí por defecto, y como mismo habíamos visto el caso, vean cómo los valores límites inferior y superior nos los ponen menos infinito o infinito, por así decirlo, para que no se pierda ningún dato. Vamos entonces a resolver y hallar ese valor de n. Presionamos solve, o sea, F6, y nos va a decir efectivamente que son 2 estudiantes los que iniciaron el rumor. Normalmente puede que en este inciso A muchos digan, pero ¿para qué? Si el estudiante ya sabe que toda potencia elevada a la 0 es 1, 2 por 1, pero tenemos que considerar que tenemos que trabajar de una manera diferenciada con estudiantes que puede que todavía también te presenten problemas con propiedades de la potencia y que no identifiquen esta situación. Estamos en un salón de clase donde hay una diversidad increíble de estrategias de aprendizaje y por lo tanto tenemos que abarcar todo lo posible. Ya en este momento el estudiante puede que se diga, ah, como lo multipliqué por 0, eso se hizo 0, ok, está bien, pero por lo menos se sabe el paso en la calculadora por si el día de mañana llegan y dicen, nunca he visto eso, como normalmente en muchos casos a mí me pasa. Inciso B, escriba el número de adolescentes que se han enterado del rumor, 5 horas después de que empezara a propagarse. Este es uno de los verbos donde yo les digo, miren cómo aquí me dice, halle el número de adolescentes. Tal vez el estudiante tenía que plantear en su examen, n es igual a 2 por 1.81 elevado a la 0.7 por 0, como una demostración de un procedimiento a cómo lo halló. Pero ya aquí en el mismo instante que dice escriba, pues ya ni siquiera lo único que el estudiante tiene que hacer es poner n es igual a tal valor o poner tantos estudiantes ya se habían enterado del rumor a las 5 horas. ¿Cómo hacerlo? Pues variando que aquí vamos a repetir que ahora, vean que podemos modificar, no tenemos que escribirlo de nuevo. ¿Cómo lo modifiqué? Bueno, pues me subí y aquí señalado en negro, pues moví el simbolito, o sea, aquí en el cursor de la calculadora, por así decirlo, a la izquierda y ya me sale en la potencia. Me sigo moviendo, ya está específicamente en el valor de 0. ¿Qué tiempo me dice? 5 horas. Por lo tanto, borro el 0 y pongo 5. Para que la calculadora actualice la fórmula, le doy Enter. Pero cuidado, el estudiante puede decir, ok, si ya le di Enter, N es el resultado. No, N es el resultado que guardó la calculadora del inciso anterior. ¿Cómo llegamos al resultado real? Presionando nuevamente F6. Y si se dan cuenta, a pesar de que es decimal, pues el estudiante debe considerar que número de adolescentes se refiere a un entero. Va entonces ellos a determinar, pues si ponen 15 según lo que diga el maestro, de que pues el punto 95 quiere decir que es una persona no completa, por lo tanto completos se enteraron 15, o si desean decirle, hagan el redondeo como ustedes conocen y por lo tanto 16 estudiantes. Y voy de nuevo con la importancia de el trabajo con determinar las potencias desconocidas, cómo la calculadora nos ayuda para que los estudiantes no se estresen más en el sentido de todo lo que van a tener, todo el procedimiento que van a tener que hacer para poder hallarlo, y la calculadora nos ayuda. Determine cuánto tiempo ha de transcurrir para que se enteren del rumor 150 adolescentes. Aquí sí vamos a tener que cambiar un poco la ecuación, porque ahora en vez de poner n, vamos a poner 150. Si por error, al poner el 150, dan enter, van a ver que efectivamente les va a salir un error porque no hay ninguna variable. Debemos tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque todavía tengo que identificar quién es la variable.
y me están diciendo que es el tiempo, por lo tanto, quiere decir que es esto que está aquí y ustedes pueden poner X, si lo quieren así. En este caso, vean que me dio un resultado, pero eso no quiere decir que ese sea el resultado. Vamos a resolverlo. Me está diciendo que para que 150 adolescentes se enteren del rumor, va a tener que transcurrir 10 horas aproximadamente. Reitero, aquí sí queda por parte de cada maestro qué estrategia de redondeo o cómo le va a decir, bueno, no, perdón, no queda ahí cada maestro, ya nos los están dando, de la respuesta redondeado al número de minutos más cercanos. Entonces aquí sí vamos a tener, pues, tenemos la indicación de a dónde, hasta dónde vamos a dar nuestra respuesta. Como todavía nos quedan pues unos 6 minutitos, creo que es rapidito este último ejemplito, que es uno de los ejemplos que tanto les gustan a los estudiantes, me refiero por la facilidad que da la calculadora, y es con respecto a el tema de correlación. Correlación que vamos a ver cómo la calculadora nos da valor de R. Hola, hola. Una consulta, perdón, disculpe que le interrumpa. ¿Cómo está? Disculpe que le interrumpa, le saluda Gonzalo. Lo que pasa es que me nació una duda, porque por ejemplo con las guías anteriores de matemáticas standard level, high level, estudios matemáticos, hoy en día tenemos MAI, mi pregunta va basada en lo siguiente. Analizamos de igual manera tal cual se han analizado los verbos de acción. Por ejemplo, dice el verbo de acción, hallar el valor de t. Pero como nosotros somos MAI, en este caso netamente tecnológicos, el hallar significa, en todo caso, poner la respuesta con todos los decimales y posterior con 3 cifras significativas, o ponemos la respuesta directamente, o se hace el procedimiento. Mi duda es, porque por ejemplo antiguamente el verbo hallar me indicaba procedimiento, pero cuando tenemos uso de calculadora, ponemos todos los decimales y posterior las 3 cifras significativas. Con la nueva guía, ¿se trabajará de igual manera? O de pronto ponemos la respuesta directa a pesar de que tengamos el verbo hallar, o hacemos el procedimiento de despejar típicamente del valor de t. Esa es mi pregunta. En todo caso, me ayuda, por favor. Muy buena pregunta, muchísimas gracias. Porque fundamentalmente, en mi caso, le digo a mis estudiantes que aunque estén trabajando con la calculadora, siempre les voy a recomendar que pongan el valor entero que salió en la calculadora y luego el redondeado a las condiciones que pidan o no. Si no piden condiciones, pues la primera página del examen, que es las letras chiquitas del contrato, que los estudiantes nunca leen y por eso siempre pierden puntuación, porque no redondean o algo por el estilo, redondearlo. Tiene toda la razón, el verbo hallar implicaba procedimientos. Claro, y el procedimiento era escribir todos los decimales y posterior las 3 cifras significativas. Eso era que de pronto trabajamos de la misma manera. Yo le agradezco. Y se mantiene así, o por lo menos en los verbos, estos términos, yo no he visto que haya cambio. Veo que se mantiene lo mismo. Hay muchos casos donde ya yo lo que les recomiendo a mis estudiantes es que se fijen en los verbos donde ya les dice escribe. Escribe, pues entonces me quiere decir que lo que pongo es el valor. Pero aún así, cuando sea nada más poner el valor, les pido de todas formas que escriban todos los números que le dio el resultado de la calculadora y luego lo que ellos quieran marcar, pues redondeado, cumpliendo con las condiciones que pida o no. Pero es una cosa que así aclaramos desde el inicio. Una de las cosas que hay que tener cuidado es esos verbos, porque si le decimos al estudiante, haz uso de la calculadora nada más, pues allí vienen las pérdidas de puntos por no hacer un procedimiento que se solicita y se solicita a través de ese verbo que el estudiante tiene que fijarse. ¿Qué es lo que va a ayudar la calculadora en ese caso? A que el resultado que él va a escribir le diga, ok, en el menú ecuación, si pongo esto así mucho más rápido, coincide con el valor que obtuve, o sea que está bien. El estudiante va a tener confianza, más confianza en sí mismo y va a poder pues concluir el examen con mayor rapidez. Doctora Claudia, veo que me quedan 3 minutos. ¿Puedo seguir con un ejemplo o usted qué me dice? Buenos colegas, si tienen alguna otra pregunta de lo expuesto hasta ahora. Si no hay ningún comentario por chat o por audio, entonces, ¿puede seguir con un ejemplo, Susana, por favor?
Entonces, para así pues, terminar este maravilloso encuentro con ustedes, vamos a ver nada más con correlación. En este caso, la calculadora en el menú estadística, la verdad que pues es una maravilla. En el mismo instante en que ya podemos obtener la ecuación de la recta sin necesidad de hallar una pendiente o algo por el estilo, pero que los estudiantes aún así le asignen el significado, a qué significa A y a qué significa B, porque lo van a tener que graficar. Este es un ejemplito de un examen donde nada más nos ponen dos incisos, pero ustedes son testigos que hay exámenes donde se trabaja con correlación, que le piden al estudiante que haga su diagrama de dispersión, que trace la recta de regresión, que incluye, que le den un significado a este valor de B, y por lo tanto la calculadora nos ayuda muchísimo en este aspecto. ¿Se ve la presentación? ¿Y el emulador? Bueno, pues me imagino que sí. Sí. En el menú estadística, muchos de los casos, como le comentaba, puede que tengan datos, pueden dejar los datos allí sin problema, pueden trabajar. La calculadora tiene hasta 20 columnas. Eso quiere decir que pueden escribir donde quieran. Voy a escribir en la columna 4, por ejemplo. Vamos a escribir los valores que nos pone aquí. La tabla nos dice 4, 5, 17, 31, 29 y 11. Eso fue en la primera lista, correspondiente a la temperatura máxima. En la segunda lista, pues vamos a ponerlo con los valores correspondientes al número de visitantes. 24, 26, 36, 38, 46 y 28. Ya con todos nuestros datos aquí, con todos los datos puestos en las listas, vamos a trabajar entonces con el valor, por los incisos que nos están pidiendo. La relación entre ambas variables se puede modelizar por la ecuación de esta manera. Hay el valor de A y el valor de B. Escriba el valor de R. Vamos a ver cómo efectivamente, este es un ejemplo que puse, ahora me acordé, que incluso maestro Gonzalo, por esta causa, en el Marskem de este examen, ellos pusieron AYE y la evaluación era que el estudiante tenía que poner los valores completos que obtuvo de la calculadora para A y para B y redondearlo a 3 cifras significativas. Por eso, cuando en la calculadora vamos a hacer el uso de correlación, vamos a calcular, pero vamos a recordar algo, ya sea para determinar una variable o dos variables o regresión, tenemos que configurar, porque siempre por defecto para dos variables va a aparecer en lista 1 y lista 2, y los datos nosotros la pusimos en lista 4 y lista 5. Lista los primeros datos en la 4 y lista 5 para los segundos datos. Frecuencia 1. Por lo tanto, si queremos hallar la regresión, todo lo que tenga que ver con esta regresión, vamos a presionar F3, F1, porque tenemos un comportamiento lineal, es de X sobre y nos dio que, inciso A1I, cómo el estudiante va a obtener la mayoría de la puntuación aquí con este valor AYE, porque el estudiante primero tiene que escribir A es igual a 0.66 73 15 64, B es igual a 22.21 17 303, y como respuesta final a estos valores los va a redondear a 3 cifras significativas. Eso es lo que nos está diciendo aquí el verbo halle. Y ahora escriba, pues como le comentaba, en los exámenes no les están pidiendo que usen la fórmula para hallar el valor de R, por lo tanto allí sí les van a pedir nada más que escriban el valor de R, que reitero, siempre recomiendo a los estudiantes pues que pongan el número entero para que vean que lo obtuvieron de la calculadora y luego redondeado a 3 cifras significativas si así lo estiman. Y pues ya conociendo el valor de A y el valor de B, pues van a poder sustituir aquí y en el menú ecuación poder determinar
el uso, una de las aplicaciones de esa ecuación de la recta para predecir a futuro según lo que nos den. Si aquí nos están dando X, quiere decir que nos están pidiendo el número de visitantes, o sea, lo que vimos como Y. Muchísimas gracias por su tiempo. Creo que fui exacta. Muy buenas tardes. Dígame. Tenía yo una pregunta final. Soy el doctor Sergio Díaz del Bachillerato Internacional 5 de Mayo. Gracias por su presentación. Me parece estupenda. Entré unos minutos al principio, después de su inicio, y no sé si pudiera recordarnos, como la plática decía, el uso de la calculadora en tiempos de contingencia. No sé si mencioné eso al principio porque le digo, llegué un poquito después, entonces a ver si pudiera recordarnos esa parte, de favor. Aquí en estos momentos, muchísimas gracias, doctor Sergio. Lo que había comentado en su momento era la presentación, ya la tiene la doctora Claudia y además está el video también, pero conversamos. Incluso me pueden dar sus estrategias también, si lo consideran, cómo la calculadora en estos tiempos de contingencia nos ayudó a agilizar el trabajo. Los estudiantes... sí, ok, van a tener el video, como les comentó la doctora Claudia. Doctor Sergio, los estudiantes llega un momento de que ante tanta carga de trabajo, por decirlo, aunque estén en su casa, no tengan que ir al colegio y demás, todos empezamos a indicarles una cantidad de trabajo, ya no es matemática nada más, puede ser física, biología, escuelas judías, como es mi caso, pues todas las asignaturas que tratan con respecto a su cultura y demás. El uso de la calculadora en matemática en estos tiempos de contingencia nos ayuda en una cuestión de rapidez, en una cuestión de que el estudiante pues va a poder concentrarse en apropiarse del conocimiento para poder entonces asignarle un significado a ese resultado que obtiene la calculadora, a que no va a tener que realizar todo el procedimiento. Es que incluso en este nuevo programa, coincidiendo con el maestro Gonzalo, en este programa mayoritariamente en toda la parte del libro nos está diciendo que para los exámenes la calculadora va a ser fundamental. Por lo tanto, en esto, hasta los tiempos de pandemia, pues la calculadora nos ayuda a prepararlos cómo va a ser que ellos van a tener que trabajar a futuro. De todas formas, como les comentaba y como dijo al inicio la doctora Claudia, que tal vez entonces por eso usted no lo pudo escuchar, es que este video ustedes lo van a tener, pues ella está grabando en estos momentos. Sí, muchas gracias. Sí, decía porque, bueno, de por sí está integrado la calculadora en un curso normal sin contingencia. Como quiera se usa la calculadora, digo, en los exámenes. Solo que esperaba yo ahí algo como, bueno, sí, por supuesto, rapidez, digo, pero eso normalmente es en cursos sin pandemia. Digo, pensé que habían dado algunos consejos adicionales, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Algunos de los consejos no los mencioné en su momento porque yo en la computadora de mi trabajo, el emulador que tengo todavía es el de la F20. La CG20, perdón, FXG20, tengo que actualizarme en el emulador, porque si me están viendo, pues sí, cuento con mis 50 y mis estudiantes se les exige que ya compren las 50 porque es la que van a poder estar utilizando. Como con el uso de la calculadora en estos tiempos, bueno, pues estrategias para poder hacer su uso, pues personalmente hice unos videos, reitero, no los mostré, porque era con la 20, pero el hecho de explicarlo todo a nivel, lograba incluso con el uso de la calculadora motivar a los estudiantes que estando en su casa, lo único que tenían que hacer era picar teclitas para poder aprender el contenido que estaban necesitando. Alguien sugería que se utilizara un emulador para el primer semestre, como un ejercicio previo. Los emuladores de la calculadora, lo puede confirmar la doctora, tienen una duración gratuita de 3 meses. Por lo tanto, pues sí les recomiendo utilizarlo, porque en muchos casos, cuando teníamos asesorías con los estudiantes, el hecho de tener el emulador le permitía poder ver al estudiante directo dónde picaba, cómo programarlo, no tener que hacerlo así, presentando en cámara a ver si ve la tecla o no.
y en clases presenciales, en el mismo instante en que uno está mostrando cómo hacer los ejercicios y demás, el mismo momento en que uno puede mostrar con el emulador los pasos, ya hace una atención diferenciada. No hay que estar de que si un estudiante va por aquí u otro por allá, hay que moverse en el salón. Podemos mantenerlo en el mismo lugar. El estudiante que quedó atrasado nos dice, me quedé en la tecla tal. Bueno, pues vamos un momentito muy rápido en el emulador y se inicia para no perder por una cuestión de tiempo. Pero sí, considero que el emulador para nuestras clases sí es muy fundamental. Bueno, pues muchísimas gracias, maestra Susana, por el webinar que nos acaba de presentar. Como saben todos, se está grabando este webinar, realmente la sección completa de matemáticas. Entonces, todo lo que sea el material, tanto el PPT que utilizó la maestra como este video, se va a difundir entre todos ustedes como comunidad de Bachillerato Internacional y después a toda la comunidad docente. Que bueno, agradecemos a la maestra Susana y termino la grabación.